Gracias, hola, buenas tardes. Tengo el gusto de estar este día con ustedes en esta transmisión de Radio Yus, a quien agradecemos por su amabilidad en permitirnos transmitir a través de Radio Yus esta entrevista. Y a Jufet, que permite que haga cada semana una entrevista a alguna persona, algún abogado, algún funcionario, con la finalidad de acrecentar nuestros conocimientos jurídicos. En esta ocasión me ha tocado el gusto de entrevistar a nuestro compañero, maestro y doctor en Derecho, a quien le voy a hacer ahorita una entrevista, pero antes que nada me voy a presentar. Soy la magistrada Edna Lorena Hernández Granados. Magistrada, estuve con una trayectoria de 32 años al Poder Judicial y ahorita, en este momento, me voy a hacer cargo de esta entrevista. Agradezco la presencia de todo el auditorio, de todas aquellas personas que nos vayan a escuchar. Bienvenidos a esta transmisión. Y quien nos interesa escuchar es a nuestro compañero, al doctor en Derecho, Alejandro Díaz Compián. Así que, Alejandro, por favor, háblanos un poco de ti, danos tu semblanza. Te escuchamos. Hola, muchas gracias primero a la JUFED, a usted, magistrada Hernández, por la entrevista y a todos los que nos están escuchando a través de Radio Yus y en los medios electrónicos. Pues básicamente les doy una pequeña semblanza. Soy maestro y doctor en Derecho por la Universidad Marista. Tengo más de 15 años en el Poder Judicial, de los cuales los últimos 10 he estado como secretario de tribunal. También he estado como secretario en funciones de magistrado y también he impartido clases en la Universidad Marista en títulos y operaciones de crédito, amparo, y básicamente es eso. Muchas gracias. Bueno, con esa gran trayectoria que tienes como secretario, a pesar de que estás muy joven, ¿qué edad tienes? 40 años. Bueno, usted es muy joven. Tienes 15 años en el Poder Judicial Federal y bueno, pues es una gran trayectoria, sobre todo que eres maestro y doctor en Derecho especializado en Constitucional. En Derecho Constitucional, es correcto, y incluso también en los últimos 5 años me he especializado en materia de trabajo y pues básicamente en materia de trabajo. En la semblanza que mencionaste, dijiste que habías estado en el área de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo, o sea que también llevaste litigios en materia de trabajo. Es correcto, también estuve también en el área administrativa, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección jurídica. Ahí estuve como subdirector de área, en donde yo era el titular de los conflictos laborales. Bueno, pues gracias a este acervo jurídico que tienes, vamos a realizar esta entrevista. Es en materias de trabajo, como lo acaban de mencionar, que es tu especialización última de estos 5 años. También estuviste magistrado en funciones. Así es. Pues vamos a hablar primero sobre temas que son importantes para la sociedad y lo que mucho importa son los riesgos de trabajo. ¿Qué nos puedes hablar de ello, por favor? Pues empecemos con los riesgos de trabajo, que es algo importante, como usted lo acaba de decir, magistrada, básicamente porque toda la gente estamos expuesta a accidentes que pueda ser ya sea por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos o no necesariamente por el medio ambiente, sino que incluso rumbo a nuestra propia oficina o trabajo podemos estar expuestos a este tipo de riesgos de trabajo. Y aquí es importante señalar que tanto la ley del Seguro Social como la ley del ISSSTE manejan o contemplan estos riesgos de trabajo. Entre los principales seguros que ampara tanto la ley del Seguro Social como la ley del ISSSTE, pues tenemos en primer lugar los riesgos de trabajo, que aquí es lo que estábamos comentando en principio, que pueden amparar tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades de trabajo. ¿Y qué va a dar lugar a estos riesgos de trabajo o este primer seguro que amparan ambas legislaciones? Pues van a dar pensiones tanto de incapacidad parcial permanente o incapacidad total permanente. Otro seguro que contemplan la legislación tanto del Seguro Social como la del ISSSTE son el rubro de enfermedades y maternidad. En estos específicamente no dan derecho al pago de una incapacidad, a una pensión, pero sí da atención médica y al pago de las incapacidades que incluso podremos abordar más adelante. El tercer seguro que abarca también es la rama de invalidez. Aquí, a diferencia de los riesgos de trabajo, son enfermedades general que no tiene relación con el medio ambiente de trabajo o algún accidente de trabajo. Y aquí también
el beneficio que va a otorgar tanto la ley del Seguro Social como la ley del ISSSTE van a ser pensiones, una pensión de incapacidad parcial permanente o total permanente, dependiendo la disminución funcional que pueda tener esta persona derivado de una enfermedad general. El cuarto seguro que contempla también la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE también es el seguro de vida. Aquí se conoce comúnmente como las pensiones derivadas. Y aquí es donde los beneficiarios del trabajador que fallezca van a ser los que obtengan los beneficios. Y aquí comúnmente conocemos como la pensión de viudez, la pensión de orfandad y las pensiones de ascendencia. Otro seguro, el quinto seguro también que contempla la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE, es la rama de retiro y de cesantía en edad avanzada. Aquí en estos rubros, lo que contempla es una pensión que tienen derecho a los que ya llevan ciertos años de cotización y de trabajo, pues le van a dar derecho a una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Y aquí, como comentábamos, va a depender del número de años que hayan cotizado. Y por último, que no es no menos importante, que también es un beneficio que contempla la ley del ISSSTE y la ley del IMSS, que son las guarderías y prestaciones sociales. Aquí, a ver, vamos a clarificar un poco el riesgo de trabajo, empezando por él. ¿Qué son los riesgos de trabajo? Los riesgos de trabajo son accidentes o enfermedades que pueden estar expuestos todos los trabajadores con motivo del ejercicio o del trabajo. ¿Y cuáles pueden ser estos? Pues básicamente es accidentes de trabajo, accidentes de trayecto o enfermedades de trabajo. La diferencia entre los accidentes de trabajo y las enfermedades de trabajo, pues es precisamente pues, un ejemplo, que un trabajador que resulte que se tropieza y se rompe una mano o un pie, ahí se considera un accidente de trabajo. Y una enfermedad de trabajo es algún padecimiento patológico, pues, pero que deriva del medio ambiente en el que se está desenvolviendo. Un ejemplo de que puede ser esto son los trabajadores que se encuentran expuestos a los textiles, por ejemplo, en el que llegan a inhalar precisamente por el constante manejo de sustancias, pues que se les pueda llegar a alguna enfermedad en los pulmones y ahí se les considera como ese estado patológico como enfermedad de trabajo. Una diferencia que tiene estos riesgos de trabajo, y como lo mencionaste antes, entre los riesgos de trabajo y la invalidez, pueden ser las dos partes, puede ser enfermedad, solo que una, como tú acabas de explicar, deriva del trabajo, y en invalidez la enfermedad no deriva del trabajo. Es correcto, en efecto. Lo que genera la diferencia, como usted bien lo dice, de una enfermedad de trabajo y la invalidez es precisamente la relación que tenga con el medio ambiente de trabajo o expuesto directamente al trabajo, mientras que la invalidez no tiene ese vínculo o esa relación con el medio ambiente laboral o el estar directamente relacionado con el trabajo, sino que ya es un padecimiento general. Aquí un ejemplo que podríamos mencionar de una enfermedad de la invalidez, pues por ejemplo, es muchas veces alguna infección cardíaca, una afección cardíaca o, por ejemplo, con el transcurso del tiempo, muchas personas o incluso los mexicanos que padecemos incluso obesidad, que ahí podría ser una enfermedad general que no tiene relación o vínculo con el trabajo. Ok, fíjate que esto es muy interesante porque las personas que nos escuchan, la materia de trabajo nos repercute a todos. Todos trabajamos, bueno, la mayoría en el país cuando tiene la oportunidad y tienen un empleo, y la cuestión es que los empleos, ahí la ley federal del trabajo establece cuáles te generan un riesgo de trabajo directo. Así es. Sí, en efecto, la Ley Federal del Trabajo también maneja un catálogo, así un listado incluso bastante extenso, de cuáles son las actividades o profesiones que tienen mayor, digamos, por así decirlo, exposición a un riesgo de trabajo e incluso las enfermedades también las va catalogando y establece qué actividades están vinculadas con estas enfermedades. ¿Y qué es lo que produce esto? Precisamente genera una presunción a favor de los trabajadores que en caso de que estén en ese supuesto, ya sea de actividad, pues que la enfermedad que lleguen a presentar tienen esa presunción a su favor que efectivamente sea una enfermedad de trabajo. ¿Y cuál va a ser el beneficio de eso? Pues que el otorgamiento de la pensión correspondiente.
Entonces, vamos a suponer a alguien que trabaja en una fábrica o en una maquiladora. Si en ese momento tiene un accidente con alguna de las máquinas o alguna persona que trabaje con alguna máquina, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se considere riesgo de trabajo? En ese momento lo que hace es, pues, lo primero es acudir inmediatamente a la clínica o bueno, al hospital en este caso, para que en ese caso lo primero es la atención médica. Y una vez que sea esto, pues se va a tener que ir a acudir a su clínica para que se haga llenar un formato en donde ahí se va a dar la clasificación precisamente del riesgo de trabajo. Ese formato lo maneja, aquí vamos a hablarlo en concreto, del Seguro Social. Ahí es donde se va a clasificar, que en efecto va a hacer el trabajador en ese formato una descripción breve de cómo sucedió el accidente y en ese momento se va a clasificar. En esa clasificación dentro de este formato va a decir si en efecto fue en el medio, en la empresa. Si ese accidente ocurrió en la empresa, se le va a clasificar como accidente de trabajo. Y una vez que se tenga ese formato de accidente de trabajo, esto ya es un trámite interno que realiza el propio Seguro Social. En ese momento, ya una vez que se tenga la clasificación de accidente de trabajo, dependiendo de la disminución orgánico-funcional que tenga este trabajador, o sea, aquí lo va a evaluar incluso un médico de la propia institución, lo va a evaluar en el ejemplo que usted me comentó, magistrada. Si llega a tener un accidente con la maquila y pierde algún miembro, el perito médico del Seguro Social va a evaluar qué tanto en porcentaje de disminución le genera esa pérdida de su miembro, y con base en eso se le va a fijar una pensión por incapacidad, atendiendo ya el porcentaje del grado que pueda tener esta persona, pues puede ser incluso una incapacidad parcial o total. Bueno, y por ejemplo, si no perdió, gracias a Dios, alguna parte de su cuerpo, simplemente una fractura o una cuestión así, también hay una posibilidad de pensión por incapacidad parcial. En caso de que no genere alguna incapacidad, sino nada más, por ejemplo, no pierda alguna facultad para poder realizar alguna otra actividad, sino simplemente le genera, por ejemplo, una afectación, por ejemplo, que solo me fracturé, lo que va a generar aquí, como es un accidente de trabajo, va a ser una incapacidad temporal, que son comúnmente los que conocemos como incapacidades. Aquí lo que genera es que se le va a dar un subsidio, como es un accidente de trabajo, le va a dar el IMSS un subsidio del 100% de su salario. Muchas gracias. Y entonces, un accidente es fácil detectar y bueno, como tú refieres, hay que ir a la clínica, pero pues en ese momento avisar al patrón en el momento en que te acaba de ocurrir esa eventualidad, porque el patrón tiene que tener conocimiento, me imagino, de esa Así es. situación. En efecto, sí, va a depender de ahora sí que de las circunstancias. Por ejemplo, no hay veces que no se le puede tener informe del patrón en ese momento. Por ejemplo, los accidentes de trayecto, que es cuando pues, la persona está en rumbo a su oficina o de la oficina a su domicilio y puede tener ahí un accidente. Ahí lo Pero que es, esos están fuera del lugar de trabajo. perdón, Esos están fuera del lugar de trabajo. el accidente de trayecto sí se considera como accidente o riesgo de trabajo. Pero enfocándonos en el que sufren dentro de su Dentro, lugar. ajá. Aquí ¿Cuál es? dentro de ya de la empresa, en efecto, se da el aviso inmediatamente al patrón, y ahí en la clasificación, en el informe que precisamente requiere el Seguro Social, ahí es donde incluso el patrón va a decir, pues sí, en efecto, ocurrió aquí en la empresa, para que inmediatamente el Seguro Social lo clasifique como riesgo de trabajo o un accidente de trabajo. Oh, ok, entonces si el patrón tiene conocimiento e informa, es obligación del patrón también informar que hubo esa eventualidad. Sí, en efecto, también tiene la obligación de dar ese informe, precisamente porque es como una comunicación que se da entre el propio Seguro Social y la empresa, precisamente como una comunicación que existe entre estas dos, entre tanto el patrón como la dependencia del Seguro Social, precisamente para que con esa comunicación pues, se pueda establecer si en efecto existió un riesgo de trabajo o no. Ok, y entonces fuera del lugar de trabajo, tú hablas entonces también que se puede considerar accidente de trabajo el trayecto, lo que Así sufran el trayecto, o sea, un accidente de tránsito, es o correcto. O una sea, caída del metro, o una caída de un microbús, o de un taxi, o de su así es. propio vehículo.
no necesariamente un accidente, sino lo que hubiera pasado, una fractura dentro de ese trayecto. En efecto, así como lo menciona magistrado, no solamente los riesgos de trabajo no solo implican los accidentes que se sufran en la empresa, sino que también en el trayecto que se pueda generar. Y como bien lo dice, puede ser que, por ejemplo, durante el trayecto del trabajo a su domicilio, el trabajador pueda tener un accidente automovilístico o vámonos, o no tanto así que Drástico. tenga un accidente, un drástico, por ejemplo, pero que se suba al transporte público y dentro del transporte público sufre una fractura o se cae o se tropieza. Precisamente la rama de riesgos de trabajo del Seguro Social contempla esto como accidente de trabajo, en donde aquí precisamente, como también lo mencionamos, dependerá del informe que se realice ante el Seguro Social y precisamente pues, se puede incluso llegar de algunos otros elementos, por ejemplo, pues alguna investigación ministerial, por ejemplo, en caso de un accidente, en donde se va a catalogar precisamente ese accidente que sea catalogado como de trayecto. Lo recomendable entonces es que si se bajan, Dios guarde, de un microbús o de algo y ahí sufren una fractura, entonces hablarle a algún policía o alguien que dé fe de esa situación y con eso rendir el parte, porque el Exactamente. accidente es evidente que va a haber algún tránsito, algún policía, pero en la otra forma, ¿cómo lo haces constar? Sí, la otra forma de constar, pues, más que nada, aquí en la práctica que nos ha tocado comúnmente, pues sí es a través de partes ministeriales e incluso, o no necesariamente una parte ministerial, pero sí, por ejemplo, las ambulancias que luego dan sus informes en donde en efecto hagan constar que sí, dadas las circunstancias, ellos están dando o están constatando que en efecto estaba, por ejemplo, el transporte público y estaba ahí, o incluso con los propios testigos que estén en esa área. El chiste es hacer como enriquecer este informe para que el Seguro Social tenga todos los elementos necesarios para que en el momento que lo clasifique sea como accidente de trabajo, en este caso, perdón, accidente de trayecto. Ahora, ya cuando el instituto estableció que sí es riesgo de trabajo, ¿inmediatamente les hacen el pago o la gente tiene esa posibilidad de que ni así les paguen? No, sí nos ha tocado casos que ni así les ha pagado, en donde pues, Cuéntanos. incluso hemos visto asuntos en el tribunal y usted sabe, magistrada, que pues incluso el Seguro Social se niega, por ejemplo, a tomar algún accidente como de trayecto, en donde aquí entonces los trabajadores se ven en la necesidad de iniciar una demanda para que se clasifique ese accidente y se califique como de trabajo, o sea que en efecto se realizó durante el trayecto hacia el trabajo o la oficina. Y sí nos ha tocado ver asuntos en donde el Seguro Social se ha negado a clasificar ese tipo de accidentes como de trabajo o de trayecto. Y entonces presentan una demanda laboral. Así es. Lo común que nos ha tocado es precisamente demandan al Seguro Social el reconocimiento de este padecimiento como de índole profesional o de riesgo de trabajo para que en su caso se determine que sí fue un accidente o un accidente de trabajo o un accidente de trayecto. Y una vez que se clasifique como tal, entonces acceder a los beneficios que da la propia ley del Seguro Social en este caso, que sería a la pensión correspondiente, dependiendo la disminución orgánica funcional que tenga el trabajador. Y de esta incapacidad, ¿qué implica? ¿Cuántos salarios se les da En, aproximadamente? en Sí. casos de accidentes de trabajo, se les va a generar, se va a cuantificar con base en el salario base de cotización que tengan en ese momento. Y va a depender. Si fue un accidente de trabajo, va a ser derivado el último salario que tengan cotizado en ese momento, pero si es una enfermedad de trabajo, se van a tomar el promedio de las últimas de las últimas 52 semanas de cotización. Ya me estaba yendo a pensiones, perdón, pero son las Sí. últimas 52 semanas de cotización. Pero, ¿cómo se van a cuantificar precisamente estas pensiones? En caso de los riesgos de trabajo, se va a tomar el 70% del salario base de cotización y ese porcentaje del 70% se va a multiplicar por el porcentaje o de la disminución orgánica funcional que llegue a tener este trabajador y ahí se va a obtener el monto de la pensión. Entonces es importante que los trabajadores en el país adviertan cuánto es su salario base de cotización. Es correcto, sí, es muy importante que sepan cuánto está cotizando porque eso dependerá, uno, del subsidio que llegan a tener en caso de la incapacidad temporal, si no requiere mayor intervención, pero si
el accidente genera alguna mayor afectación en la salud del trabajador, pues esto va a ser importante incluso para fijar el monto de su pensión. Y los juicios, ¿qué pruebas tienen que allegar para demostrar ese accidente de riesgo? O si ya el instituto aceptó que fuera de riesgo, ¿qué sigue? O sea, ¿por qué? ¿Para qué es el juicio? Aquí el juicio básicamente será uno, pues el reconocimiento que sea como accidente de trabajo. Y las pruebas la prueba madre que va a ser en este tipo de juicios va a ser la pericial médica, porque a través de esta prueba es cómo el trabajador va a poder demostrar la relación causa-efecto entre el riesgo que se generó o el accidente y el padecimiento que tenga. Y precisamente a través de esta pericial médica se podría advertir, porque el juez o la junta, dependiendo de los juicios cómo se lleven, va a poder advertir esa situación. A través de la pericial médica podrá hacer esa vinculación que en efecto el accidente que tuvo este trabajador le generó esta afectación y ese vínculo para catalogarlo. Uno, como accidente de trayecto y en su caso que tenga, poderle darle el beneficio de los seguros que contempla la rama del Seguro Social, que en este caso sería la pensión correspondiente. Entonces, para un accidente de trabajo necesita demostrar que iba en trayecto. Así es. ¿Qué significa en trayecto? O Pues sea, por llegar. la propia Suprema Corte ha definido esto, ha establecido un criterio que cuando se va a considerar un accidente de trayecto, cuando se dé durante, ahora sí que el trayecto del trabajo a la oficina y de la oficina al trabajo. Pero incluso ha dado la interpretación la Suprema Corte en ese sentido de que pues muchas veces pues, no puede ser directa, o sea, digamos, en una línea recta, por así decirlo, de la oficina al domicilio. Lo que establece aquí la Corte es que en efecto, o sea, si bien puede haber desviaciones o puedes tomar otras rutas, el chiste es que sea directo, o sea, que tu trayectoria sea rumbo a tu domicilio o a la oficina para catalogarlo como accidente de trayecto. Aquí me podría aventar incluso, pues, si una persona que trabaja, por ejemplo, en el Palacio de Justicia Federal y vive en la del Valle, pues nada, tendría que estar haciendo para llegar a su domicilio en el Estado de México, me podría poner el ejemplo. O sea, tiene que ser una trayectoria que tenga que ver que va rumbo a su domicilio. Pues va a ser interesante cuando se presente, en el caso, no, yo no tengo una experiencia de esto, pero quizás lo hubiera valorado así. Muchos padres dejan a sus hijos en las escuelas Sí, claro. antes de llegar a la Uh-huh. oficina. Entonces habrá que contemplar que esa parte del trayecto, que si no es recto, tendrá que ser vinculante de Exacto. que es una costumbre o es una situación que diariamente se realiza en la obligación de los papás de ir a dejar a sus hijos y bueno, por eso se hace ese desvío quizá, Uh-huh. pero no es más que, no es un desvío intencional para otra cuestión, sino el paso diario a la oficina. Sí, qué bueno que toca ese punto, maestra, porque en efecto, o sea, aquí lo importante es, como usted dice, vincular esa cuestión. O sea, no se trata de una desviación que sea por desviación, sino que incluso si se justifica por alguna cuestión, como usted bien lo dice, de que, por ejemplo, dejé a mi hijo a su escuela o fui a recoger a mi esposa también, o a dejar a mi esposa que es muy común que yo la deje en su trabajo y de su trabajo yo me pase a su centro de trabajo. Esas cuestiones, en efecto, se tienen que valorar para sí tomarlas como accidente de trayecto, porque precisamente el común de los casos es que pues no es un trayecto directo de la oficina al domicilio, sino que muchas veces por las circunstancias personales de cada trabajador, pues llega a tener ciertas desviaciones. Pues qué bueno es que dices que la Corte estableció que el trayecto no es recto, Exacto. porque entonces con base en esa jurisprudencia podrán interpretar en el sentido de que muchas veces solamente se tiene un vehículo y pues toda Uh-huh. la familia se sube al vehículo y todos salen a su destino diario, Así a la es. guardería, a la primaria o etcétera, y a la dejar a la esposa en el trabajo y luego ya terminar, o al revés, la mujer dejar, repartir y luego ya llegar a su lugar de trabajo. Entonces era importante que se valore y no se sea tan estricta estas situaciones. A mí no me correspondió nunca resolver un caso de esa manera, pero me parece que es lógico considerarlo como un trayecto
un accidente de trabajo en trayecto. Eh, Muchas veces dicen, no, pero ¿por qué iba por periférico? Vamos a suponer, si podía haberse ido por Insurgentes, que son unas calles muy importantes en Ciudad de México, pero no tenemos que obligar a que la gente necesariamente al criterio del funcionario que va a resolver, del juez del magistrado, nosotros especifiquemos, no es que tenía que haber ido por Insurgentes y no por viaducto, no por periférico, porque la gente muchas veces evita tráfico, evita manifestaciones y bueno, pues no siempre puede haber sucedido eventualidades en donde el trayecto difiera por cuestiones relevantes. Y entonces demostrar, dices, que va en trayecto y en caso de que sea accidente, pues alguna situación de tránsito o del Ministerio Público, según en donde se quede asentado oficialmente esa eventualidad, y posteriormente también el peritaje médico para ver el grado o la disminución que se tuvo por el accidente de trabajo. Así es. Y ahora en las enfermedades de trabajo, como bien refieres, que pueden suscitarse simplemente por estar en ese lugar trabajando, ¿me dices Así. tú? Uh-huh. Sí, ahora otro aspecto que contempla también los riesgos de trabajo es una enfermedad. ¿Qué implica esto? Pues es un agente patógeno que llega a poder afectar la salud del trabajador, pero aquí incluso los criterios que hemos manejado en el tribunal e incluso ya la Suprema Corte, que estos padecimientos no pueden ser concomitantes inmediatamente, o sea, pueden ser que incluso después de cierto tiempo, de cierta exposición, puede ser que llegue a presentar estas enfermedades. Un ejemplo se me viene a la mente es el que estábamos hablando hace rato, o sea, que un trabajador de la industria de la maquila o, por ejemplo, de la industria textil, pues de estar expuesto constantemente de 5 o 10 años, pues a ciertos materiales, puede presentar una enfermedad de los pulmones. Y eso es precisamente lo que va a distinguir una enfermedad de trabajo, que precisamente, como lo comenté, no necesariamente puede ser inmediatamente, sino que derivado de la exposición prolongada que pueda tener a ciertos factores de riesgo, puedan generarle esa enfermedad profesional. Algo muy importante que dijiste al inicio, que la Ley Federal del Trabajo ya establece una presunción legal del lugar donde trabajas, Así con es. los materiales con los que trabajas y la posibilidad de la enfermedad de trabajo. Uh-huh. No se debe exigir algo más cuando trabajaste en donde el legislador ya estableció que puede haber una presunción de una enfermedad de trabajo, Así es. porque ese es un beneficio, ¿vale? Exacto, es como usted lo dice, precisamente es una presunción que es en beneficio del trabajador, que en efecto, si tú estuviste en una actividad que la propia Ley Federal del Trabajo cataloga que estuviste expuesto a cierto riesgo de trabajo, pues tienes la presunción a tu favor que si tienes esa enfermedad, en efecto, deriva de un riesgo de trabajo. Pero pues el común de los casos es que hemos visto en el tribunal que no es, muchas veces es así, que incluso después de ciertos años que el propio Seguro Social no quiere reconocer, aun cuando tiene precisamente el catálogo de la Ley Federal del Trabajo, no quiere reconocer ese padecimiento o esa enfermedad como riesgo de trabajo. Y es aquí en donde nuevamente a través del juicio laboral los trabajadores pues acuden precisamente para demandar ese reconocimiento de ese padecimiento que a lo largo de los años que estuvieron expuestos, precisamente pues se le reconozca como tal. Y eso es lo importante de los juicios de amparo en los que tú tienes experiencia, porque esta interpretación a favor del trabajador, ¿por qué se tiene que interpretar a favor del trabajador? Porque, bueno, existe un principio general del derecho que precisamente es el principio pro trabajador, que nos obliga a que en caso de que exista una ley o que exista alguna interpretación que pueda ser contrapuestas, pues nosotros tenemos la obligación de interpretar lo más favorable al trabajador. Y aquí esto es uno, pues, también por jurisprudencia de la Corte, e incluso criterios también a través de derecho internacional que nos obligan siempre nosotros como juzgadores o los que estemos atrás juzgando, a aplicar la ley en favor de los trabajadores. Y en el juicio de amparo, ¿a qué llega a proteger al trabajador? Incluso en el juicio de amparo puede llegar a la suplencia de la queja. ¿Qué significa esto? Los trabajadores que llegan a acudir a través del juicio de amparo para que una autoridad
pueda respetar sus derechos, pues lo que implica la suplencia de la queja es que incluso ante una ausencia completa de conceptos de violación, ¿qué quiere decir? Que el trabajador pues, no necesariamente pueda estar con un asesoramiento correcto jurídico, sino simplemente basta con instar la acción para que aquí el tribunal asuma una jurisdicción completa. ¿Qué significa esto? O sea, que el tribunal tiene que ponerse en los zapatos del trabajador, digamos como una justicia humana, y ver cuáles fueron los defectos que estuvo en su demanda para subsanar y en todo caso pueda tener una reparación integral. Eso es lo importante de la experiencia de trabajar en un tribunal colegiado en materia de trabajo, porque te hace saber utilizar los criterios a favor de los trabajadores y entender cómo suplir la deficiencia de los conceptos de violación, porque tú solamente tienes que ver en dónde trabajaba y si ya el legislador estableció que esa empresa o esa maquila era de textiles, vamos a poner otro ejemplo que mencionaste, pues los propios magistrados y jueces de amparo ya pueden determinar que aun cuando no lo haya explicado bien el trabajador, tenemos todas las herramientas para protegerlo Así y es. concederle alguna pensión por esas enfermedades que se generaron, que el legislador ya estableció una presunción. Así es. Ahora, respecto a esas presunciones, ¿se necesita que hayan transcurrido muchos años en esas empresas o cómo lo valoras? No, justamente lo que le estaba comentando, va a depender del tipo de enfermedad o del tipo de padecimiento, que uno pues sí puede ser una exposición prolongada, pero que no necesariamente se va a tener pues a los 5 o 10 años, sino que incluso pueden ser más. O sea, me puedo poner un ejemplo, si una persona que ya culminó con ya se encuentra, digamos, jubilado, pero llega a padecer algún padecimiento pulmonar que fue derivado de la empresa en donde trabajó, pues puede incluso solicitar el reconocimiento de esa enfermedad como de riesgo profesional. A lo que voy es, no necesariamente tiene que ser durante el trabajo, sino que incluso se puede presentar después. Y aquí es donde nos va a tocar valorar precisamente todas esas variantes. Y a través de la pericial médica es donde nosotros podremos vincular que en efecto, aun cuando ya no se encuentre trabajando para esta empresa, pero si trabajó 10 años para la empresa textil y después de 10 años, aun cuando ya no se haya dedicado a la misma actividad, pero presenta algún padecimiento derivado de esos 10 años que estuvo trabajando, nosotros en el tribunal precisamente se podría establecer precisamente ese vínculo, que esos 10 años que estuviste te dan derecho, bueno, más bien, no te dan derecho, sino que esos 10 años derivaron en el padecimiento que ahorita estás teniendo y eso te da derecho a acceder al beneficio de la ley del Seguro Social, que sería la pensión correspondiente. Hay muchos casos en que hemos visto en provincia, cuando existía ferrocarriles, que los abuelos de uno, los vecinos trabajaban todos en ferrocarriles como peones, se inhalaban tóxicos de ferrocarril, igual petróleos mexicanos, se inhalaban en empleos muy básicos, Uh -huh. en refinerías, pero esa persona, como son buenas empresas, seguían trabajando dentro de esos establecimientos de petróleos o de ferrocarriles, pero no ya como peones directamente inhalando tóxicos. Y después ya tenían, probablemente ya eran supervisores o ya estaban en un área de oficina, tienen la posibilidad de que se estime también enfermedad de trabajo, aunque en este último momento ya estén en una oficina y no directamente en la inhalación de esos tóxicos. Sí, en efecto, es justamente, como estábamos comentando, es no necesariamente el hecho de que ya se encuentren, por ejemplo, en una actividad de oficina, no lo demerita o lo hace menos el hecho de que precisamente en ese momento tenga un padecimiento que tuvo una vinculación por las actividades que desarrollaron en ese momento. O sea, ahí sí, precisamente la jurisprudencia y la ley bueno, la jurisprudencia ha establecido que no necesariamente tiene que tener esa conotante para decir, pues ya estás ahorita en un trabajo de oficina, no tienes ninguna relación. No, al contrario, sino que precisamente nosotros a través del examen que hagamos de las pruebas, sí se puede vincular que el hecho de que tú ya no estés trabajando en esa actividad, pero que por los años que estuviste trabajando,
llegas a presentar ese padecimiento, entonces tengas derecho, en este caso, al pago de la pensión correspondiente. Y entonces también, por lo que te escucho, también es no, más bien, no es necesario que sean 10 años o 5 años, porque todo depende del organismo de cualquiera de nosotros. O sea, hay gente que es más afecta a poder sufrir de una enfermedad de pulmones con una exposición de 1 año o 2 años con una inhalación de tóxicos. Y hay otra gente que puede durar 5 o 10 años inhalando tóxicos y quizás su organismo sea más fuerte. Exactamente. Entonces, no necesariamente tendrá que derivar de que, fueron 5 años o, nada más fue 1 año lo que trabajó inhalando textiles o inhalando tóxicos, sino de, como tú refieres, la pericial médica, diga, esta es una afectación de haber trabajado con tóxicos y aparte el legislador ya lo establece como una enfermedad de trabajo. Es correcto. Justamente así como usted lo dijo, magistrada, en efecto, o sea, no tiene que ser por una exposición prolongada, tiene que ser 10, 15 años, no, incluso puede ser por 1 año, 2, pero el hecho es eso, sino que a través de la pericial médica se puede establecer precisamente esa relación efecto o causa y efecto, precisamente para determinar que por el hecho de que haya estado 1 año y la propia ley catalogue como profesional ese padecimiento, para que en todo caso tenga derecho o acceso a la pensión correspondiente o al pago de las indemnizaciones correspondientes. Y entonces, si estas personas que ya tienen, no sé, 58, 60 años, y el médico les dijo, ¿sabe qué? Esta puede ser una enfermedad de trabajo porque usted trabajó en petróleos mexicanos o trabajó en una refinería o en ferrocarriles o en el aeropuerto por los sonidos, pero usted aparte tiene hipertensión arterial o tiene obesidad, como tú refieres, entonces puede tener derecho al mismo tiempo a una invalidez y a una incapacidad parcial por riesgo de trabajo. Es correcto, en efecto, incluso estos dos tipos de seguros, por así decirlo, el seguro de riesgos de trabajo y el seguro de invalidez, son excluyentes, o sea, no tienen ¿Son vinculación, excluyentes? no son excluyentes, sino que pueden coexistir ambas pensiones. ¿Qué significa esto? Que además, en el supuesto que usted está comentando, que un trabajador de petróleos o que cerca del aeropuerto, estuvo trabajando en el aeropuerto, que tiene un padecimiento ya profesional del oído, tiene derecho a la pensión, pero además de eso, tiene algunas otras enfermedades que no tengan vínculo con este medio ambiente en el que estuvo expuesto o al medio nocivo, tiene derecho también al pago de una pensión de invalidez, precisamente porque esas enfermedades del orden general le van a generar también el pago o el derecho a una pensión correspondiente. Perfecto. Entonces, en la misma demanda laboral pueden hacer valer todo lo que el médico le diagnosticó como padecimientos. Así es. Incluso nos ha tocado ver en la práctica que en la demanda dicen, bueno, yo quiero que me reconozcas como profesionales esto y que me determines que tengo una incapacidad y además un estado de invalidez. O sea, vienen señalando las dos causas y nosotros precisamente nuevamente a través de la pericial, nosotros podemos determinar que en efecto tienes afectaciones derivadas de un riesgo profesional que te dan derecho a la pensión correspondiente e incluso también de la pericial se advierte que también tienes un grado de invalidez y eso también te va a generar el pago de la pensión correspondiente. Y eso tiene derecho a las dos pensiones. Y la pensión por invalidez, ¿en que también se basa en el salario base de cotización? En efecto, sí, aquí va a ser el promedio salarial. Aquí se toma, como las enfermedades del orden general, aquí se cuantifican de diferente forma. Cuando vimos que los riesgos de trabajo se va a tomar el salario base de cotización, ya sea del accidente o del promedio de las 52 semanas, ¿Cómo del pero accidente? ¿De la fecha del accidente? de la fecha del accidente. El salario base que tengan en la fecha del accidente. O en caso de una enfermedad profesional, el promedio de las 52 semanas. Caso distinto a ¿Por qué las. la diferencia? Porque pues no se puede calcular qué día empezó la enfermedad, por eso es el salario promedio. Exactamente, porque no se puede calcular y se toma precisamente el promedio del último año, que son las 52 semanas. Y en el caso distinto de las enfermedades del orden general, aquí sí se toma el promedio de los últimos 5 años o 250 semanas de cotización y ese va a ser el salario base para establecer el monto o las cuantías de las pensiones de invalidez. O sea que si iniciaron como peón con un salario muy mínimo, pero después ascendieron, entonces se promedian los 5 años y ese te da tu pensión de invalidez. Así es.
Ahora, en el supuesto de que alguna persona no haya tenido la oportunidad de ascender del cargo y siempre ha recibido el mínimo, pero en una época el mínimo era tanto y no alcanza para un mínimo actual, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto es su pensión? La ley del Seguro Social contempla que si incluso han tenido un ingreso menor al mínimo o incluso al mínimo, van a tener derecho a una pensión con base en ese salario mínimo. Incluso nosotros en el tribunal, usted también fue que participó en ese criterio, que incluso los trabajadores que tengan derecho a una pensión con base en ese salario mínimo, pues incluso también tienen derecho a las ayudas asistenciales que establece el propio Seguro Social. ¿Qué significa esto? Que si tu pensión está topada con incluso el salario mínimo, pero la ley del Seguro Social te da derecho a que tengas ayudas asistenciales o ayudas por la carga familiar, pues las recibas de manera autónoma, esta pensión que está topada con el salario mínimo. Entonces, si tu porcentaje de pensión actualmente por el promedio de los 5 años o de los De cincuenta las y dos 500. semanas, Ajá. semanas, este, tu pensión es inferior al salario mínimo actual, la jurisprudencia ya permite que no te paguen inferior al salario mínimo actual. Así es. Y eso fue un criterio que hicimos en el tribunal, que la Así es. Corte asumió, que fue lo Así es, exactamente, que fue algo que fue novedoso y que la propia Corte, como usted bien lo dice, lo asumió. O sea, la Corte tomó nuestros propios argumentos y dijo, en efecto, o sea, si una persona que tenga una pensión que está topada al salario mínimo, pues no le puedes decir que ya están incluidas dentro de esta pensión sus asignaciones familiares solo por la carga familiar, sino que adicionalmente, o sea, que sí le engroses a esa pensión, precisamente porque ese es un mínimo que tiene ya derecho. Entonces, si tiene incluso derecho a una asignación o una ayuda familiar, pues dáselas adicionalmente a la pensión. Por favor, dinos, ¿qué es la asignación familiar o la ayuda a la asistencia? Sí, las ¿Qué asignaciones diferencia familiares, uno? justamente la ley del Seguro Social contempla, digamos, un apoyo por la carga familiar. ¿Qué No, ¿cómo es significa? eso? O sea, tú entiendes. Ajá. Si la persona Yo no. tiene un esposo o hijos que sean menores de 16 años o de 16 o incluso hasta 25 años, pero que sigan estudiando, la ley del Seguro Social le contempla o así lo designa como, bueno, lo nombra como una asignación familiar. ¿Qué es esto? Que es un apoyo adicional a la pensión que tenga de invalidez. ¿Cuánto le va a corresponder en este caso al trabajador o al pensionado? Si tiene una esposa o esposo, le va a corresponder un 15% de la pensión correspondiente. Y en caso de los hijos, cada uno le va a dar un 10% adicional. Pero también existen las ayudas asistenciales, como usted bien lo refiere. ¿Qué significa esto? Pues que si no tiene la carga familiar, pero que nosotros, bueno, se le conoce comúnmente la ayuda de soledad o la chole, así le conocen en el ámbito entre nosotros. ¿Qué significa? Que si no tienes alguna persona o algún familiar que dependa de ti económicamente, entonces el Seguro Social te va a ayudar asistencialmente con un porcentaje adicional. ¿Cuánto va a corresponder? En el caso de la ayuda de soledad, un 15% adicional. Y también ayudas asistenciales en caso de ascendientes, que se le van a dar a los que también dependan económicamente, se les va a dar un 10%. Pero también existe una Aquí me ayuda, confundí. A ver, diga, asignación familiar es cuando tienes un familiar descendiente. descendiente. Así Y es, ayuda asistencial es cuando no tienes familiares. así es. Ascendiente sí, Los ascendientes lo contempla dentro de la propia ley del Seguro Social como parte, como una ayuda asistencial. O sea, no la cataloga como asignación familiar, sino como ayuda asistencial, la ayuda de ascendientes. pero a ver, te van a dar 15%. 15% en el caso de la esposa. Y en asistencial, ¿cuál es el porcentaje que te dan? En la asistencial solo el 10% a los padres. Entonces, asistencial, realmente este apoyo de 10%, 15% extra es porque si estás en una incapacidad, es para que porque ellos distraen sus actividades diarias para ayudarte en esa discapacidad. Así es. Entonces, es ese 10%, si eso que decías tú de la ayuda de soledad, es porque si no tienes a nadie, puedes contratar a alguien con ese 10% para que te pueda ayudar. Claro, son unos mínimos porque Uh -huh. estos seguros, el Instituto Mexicano de Seguro Social
y el ISSSTE no están dando un buen apoyo económico, es casi meritorio ese 10%, 15%, más cuando es un salario mínimo, nadie podría pagar una ayuda asistencial con eso. En Pero efecto. bueno, sí, dime. Sí, y adicionalmente le quería comentar, o sea, está la ayuda de soledad, que es un 15%, pero si la disminución o el padecimiento que tenga esta persona requiera, como usted bien lo dice, de la asistencia de otra persona, o sea, que alguien que lo esté ayudando, incluso la propia ley del Seguro Social contempla una aportación que es un adicional a la ayuda de soledad, que es del 20%. O sea, sí contempla tanto la ayuda de soledad como la asistencia médica que nosotros lo conocemos, o porque tu padecimiento requiera necesariamente que te esté apoyando otra persona, entonces ahí sí esa ayuda asistencial corresponderá también a un 20% adicional. Pero esas se incrementan al mínimo. No Exacto. está incluido ya en el mínimo, aunque tu pensión hubiera sido con un salario mínimo. Es correcto, justamente, y ese fue el criterio de nosotros en el tribunal, en donde se estableció que adicional, o sea, si tu pensión es mínima, tienes derecho a estas asignaciones de manera adicional. Bueno, pues eso ya es una ayuda. Ahora, si desgraciadamente, teniendo esa pensión o trabajando, fallece, ¿cuál es la pensión que tiene la esposa? Aquí, bueno, la esposa o el esposo supérsite, que se le conoce a nosotros, que es el que sobrevive, en el caso de la rama de invalidez, es el Bueno, 90. perdón por decir esposa, puede ser esposa, Puede ser esposo. concubina, concubino, exactamente. En efecto, va a tener derecho al 90% de la pensión que le hubiera correspondido al asegurado en caso de una pensión de invalidez. Estamos hablando aquí de invalidez, pero en el caso de riesgos de trabajo, si derivado de eso fallece el trabajador, aquí le va a corresponder una pensión de viudez del 40%. Que ahí sí son distintas cómo se calcula, tanto de riesgos de trabajo como la pensión de viudez derivada de un riesgo de trabajo o la pensión de viudez derivada de la rama de invalidez, y la diferencia pues es 90% y 40%. ¿90% cuándo? En invalidez y 40% en riesgos de trabajo. De la pensión que recibía. Exactamente, de la pensión que recibía. ¿Y los hijos? Los hijos también tienen derecho a una pensión de orfandad, que sería aquí en este caso del 20%, o en caso de una pensión de ascendencia, si tienen, o sea, padres o madres que dependan también económicamente, ahí también va a ser el 20% de la pensión de invalidez que le correspondía al trabajador. Entonces, de la pensión, tanto tiene derecho la viuda, viudo, a un porcentaje como los hijos Como y los hijos, aparte los los padres. descendientes, es correcto. Todas esas beneficios puede recibir la familia Así es. ante tal desgracia por este riesgo de trabajo. Así es. Eh, También hay ayuda de gastos funerarios. Sí, existe una ayuda de gastos funerarios en caso es de 60 veces el 60 días de salario. Y solamente es pues, simplemente como un apoyo que da extra el Seguro Social para el caso de fallecimiento. Y ahora, cuando pasa un riesgo de trabajo y la señora estaba embarazada, ¿aún tiene derecho al riesgo de maternidad o al seguro de maternidad, perdón? Sí, de hecho, sí, la rama de maternidad, o sea, adicionalmente, si sufre un accidente de trabajo, y además se encuentra embarazada, tiene derecho a las dos coberturas, tanto la rama de maternidad como la de accidente de trabajo. Y aquí, y la rama de maternidad, pues ya, ¿qué beneficios otorga el Seguro Social? Pues uno, al subsidio del 100% de su salario y en su caso a la pensión, perdón, al apoyo económico que se le da de 84 días, que son los dos periodos que se le da, los 42 días antes del nacimiento del producto y los 42 posteriores. Pero en eso estamos hablando cuando la mujer es la trabajadora. Es la mujer la trabajadora, Mi exactamente. pregunta fue cuando era la viuda, que Cuando hubiera es la quedado viuda, embarazada, sí. Ajá. cuando es la viuda que queda embarazada, también, o sea, ahí tiene derecho precisamente también a la pensión de viudez e incluso si está embarazada, a la pensión de orfandad correspondiente. Y tienen los derechos a los servicios de las prestaciones que otorgan los seguros para acudir al médico, tanto los hijos como la Así viuda es, o el viudo y los ascendientes. así es. Y solamente es acreditar la afiliación. Es correcto. Nada más acreditar la afiliación y eso es todo. Eh, ¿De qué otro tema nos puedes hablar en corto antes de concluir? ¿Qué te gustaría platicarnos?
¿Cómo sería? ¿Se presenta conciliación? ¿Hay una Pues que en conciliar? efecto, precisamente este tipo de procedimientos, como la propia ley del seguro, digo, la ley federal del trabajo establece que están exentos del procedimiento conciliatorio. Estamos hablando ahorita de las cuestiones de pensiones, riesgos de trabajo y invalidez. Aquí están exentos de agotar la etapa conciliatoria, precisamente porque la propia ley federal del trabajo se establece como una cuestión de excepción, o sea, que no hay necesidad de establecer una conciliación con el Seguro Social para poder acceder al área jurisdiccional, o sea, que resuelva un juez este tipo de asuntos. Y también incluso para la designación de beneficiarios, si llega a fallecer el trabajador, también es otro procedimiento que se encuentra excluido de la etapa conciliatoria. ¿Qué significa que esté excluido de la etapa conciliatoria? O sea, yo tengo mi demanda, quiero demandar, ¿qué hago? O sea, ¿me voy a la conciliación o les digo, saben que yo no? ¿O me voy directamente con los jueces orales ahora? ¿Cómo? Sí, en efecto. A raíz de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, ya se establece como un requisito previo para poder acceder a los tribunales que uno agote la etapa conciliatoria. ¿Qué significa esto? Que tiene uno que ir a acudir a los centros de conciliación, o en este caso ante el Seguro, si es una demanda ante el Seguro Social, al Centro Federal de Conciliación, agotar esta etapa previa para poder acceder a una demanda ante los tribunales laborales. Pero la propia Ley Federal del Trabajo, en la reforma del 2019, estableció ciertos requisitos de exclusión que no es necesario agotar esta etapa conciliatoria. Y ejemplo de esto es precisamente las prestaciones que deriven de seguridad social en caso de riesgos de trabajo, de maternidad, de invalidez, de todas estas prestaciones de los seguros que contempla el régimen obligatorio del Seguro Social, están exentos de agotar esta etapa conciliatoria. Y esto implica acudir directamente ante la demanda. ¿Ante quién? Presentar directamente la demanda ante el tribunal. ¿Ante los tribunales orales? Así es, ya son los tribunales orales que precisamente ya son los que conocen de este tipo de juicios ahora en la actualidad. ¿Cuánto tiempo se lleva más o menos un juicio con ellos? Pues ya son relativamente cortos, magistrada. Ahora sí, nos ha tocado ver asuntos en donde, pues, máximo, y me atrevería a decir máximo 4 o 5 meses ya están resueltos. O sea, sí, en este tipo de juicios sí nos ha tocado ver en el tribunal por parte de los nuevos tribunales que sí son juicios más expeditos. O sea, no se llevan años, por ejemplo, para poder determinar, no sé si usted recordará años para determinar una enfermedad de trabajo, porque se acordará que se desahoga el perito de la parte actora, el perito de la parte demandada, luego el perito tercero en discordia. Pero ya con la reforma a la Ley Federal del Trabajo ya no existe esto, sino simplemente es un perito único. Y ese perito único se determina si existe o no un riesgo profesional o un estado de invalidez, e inmediatamente ya se resolvería. Pues muchas gracias, doctor constitucional y aparte con toda la experiencia en materia de trabajo en civil, y gracias por esta entrevista que nos has dado, nos has ilustrado mucho acerca de los riesgos de trabajo. Doctor Alejandro Díaz Compián y su servidora, la magistrada Ana Lorena Hernández Granados, pues agradecemos a todo el teleauditorio la transmisión. Si quieres despedirte, te dejo, te cedo la voz. Muchas gracias también, magistrada Ana Lorena Hernández Granados, uno, pues por la entrevista, por sus preguntas, por su experiencia también, porque yo fui alumno suyo, agradezco mucho, también a la JUFED, por el espacio, la oportunidad de poder transmitir estos conocimientos y que sean de utilidad precisamente para todas las personas que se encuentran en alguna situación de esta índole. Muchas gracias, pues encuéntrenos en las redes sociales, agradecemos a JUFED y nos despedimos. Que tengan buena tarde, muy amables por escucharnos. Gracias, Alejandro. Buena tarde. Gracias por tu experiencia. Hasta luego. Soy la magistrada Ana Hernández Granados y Alejandro Díaz Compián.